Bienvenidos un día más al canal de Juego de Traders, donde vamos a ver una de las estrategias más fáciles y sencillas de utilizar, pero que a su vez nos van a proporcionar un porcentaje de win rate y de ganancias muy alto a corto, medio y largo plazo. Es una estrategia basada en el indicador MACD que pueden utilizar tanto los traders principiantes como los traders más expertos. Se puede usar en múltiples temporalidades y sobre todo lo que os decía, que es muy sencilla tanto de ver como de aplicar, porque hay algunas estrategias que sí que serían sencillas de aplicar pero que cuesta un poquito más verlas en el mercado real. Esta en concreto no, es muy fácil, ya lo veréis a continuación, y sobre todo también que podremos utilizarla en cualquier mercado. Como siempre, nosotros vamos a explicarla en el gráfico de Bitcoin, que recordad que todas nuestras estrategias, aunque se puedan utilizar en cualquier mercado, las hemos adaptado un poco a la gran volatilidad que tienen las criptomonedas. Y en la descripción os dejaremos el enlace al mejor exchange de derivados del mundo de las criptomonedas. Se trata de Bybit y actualmente cada 24 horas tienen más de 9.000 millones de dólares de volumen de trading, lo que hace que tengan el menor spread del mercado y sobre todo con las comisiones más bajas. Podrás encontrar todos los pares de criptomonedas que quieras y además disfrutar de hasta 4.200 dólares en bonus que podrás ir reclamando según vayas utilizando la plataforma. Y venga, vamos a empezar. Como os decía, esta estrategia está basada en el indicador MACD. Aquí lo tenemos, simplemente escribimos MACD en indicadores y ya nos saldría la convergencia-divergencia de la media móvil. Pinchamos y esto es lo que nos aparecería. No tenemos por qué configurar nada en el indicador, ya que lo vamos a utilizar de la forma más básica y sencilla posible, lo cual no implica que sea menos efectiva, sino que la configuración inicial ya nos va a valer para absolutamente todo lo que queremos. El segundo indicador que vamos a utilizar es la media móvil exponencial, que le voy a dar de hecho dos veces, ya que vamos a utilizar dos variables en concreto. La primera de ellas va a ser la de 100 periodos, que le voy a poner un color blanco y voy a aumentar un poco el grosor para verlo todo más claro, y la segunda EMA la pondríamos por ejemplo de color rosa, también un poco más ancha, y colocaríamos la longitud de 200 periodos. Le aceptaríamos y nos quedaría algo como esto. Bien, dentro de esta estrategia tendríamos varias variables. Comenzaremos por la más sencilla, para aquellos que estéis empezando en el mundo del trading y busquéis una estrategia rentable a largo plazo, pero que tampoco sea muy complicada de ver y utilizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el MACD es un indicador más efectivo cuando tenemos tendencias claras, sean alcistas o bajistas. ¿Y cómo podemos saber en qué tendencia se encuentra el precio? Pues muy sencillo. De hecho, incluso voy a ocultar la EMA de 200 periodos, voy a dejar solamente la de 100 para que lo veáis mucho más claro. Y es muy sencillo. Cuando el precio se está moviendo por encima de esa EMA de 100 periodos, la tendencia será alcista y nosotros buscaremos operaciones en largo. Mientras que cuando el precio se esté moviendo por debajo de esa EMA de 100 periodos, estaremos en una tendencia bajista y nosotros buscaremos shorts o operaciones en corto. Como os decía, la estrategia es muy sencilla. En este caso, que el precio se ha puesto por encima de esa EMA de 100 periodos, sabemos que estamos en una tendencia alcista, así que esperaremos por una confirmación de entrada en long en nuestro indicador del MACD. Eso se produciría exactamente en este punto, en ese cruce de la línea azul del MACD
por encima de la línea naranja. Además, podemos ver que exactamente cuando se produce ese cruce, también lo que llamamos histograma, esta parte de aquí, cambiaría de rojo, de negativo a positivo. Nosotros podríamos marcar exactamente esa vela donde se produce ese corte y ahí es donde deberemos colocar nuestra operación de entrada. ¿Y cómo debe ser esta operativa? Colocaríamos primero nuestro stop loss justo por debajo del mínimo anterior y nuestro take profit con un coeficiente 1,51, es decir, por cada 1 que arriesguemos de porcentaje en nuestra operación ganaríamos 1,5. Como veis, ya en la siguiente vela, que estamos en temporalidad de 1 hora, es decir, 2 horas después, nos saldría esa operación ganadora. Un poco más adelante tendríamos en esta zona un corte de la línea azul por encima de la naranja en el MACD. Pero, ¿sería buen momento para entrar? No. ¿Por qué? Porque ambas líneas estarían aún por encima de la línea de 0. Básicamente, el MACD también tiene una línea 0 que incluso podríamos marcar de una forma más contundente colocándola de color amarillo. Vamos a ponerle la línea, aquí está, para verla mejor. Y otra regla, sobre todo a tener en cuenta en el mercado de las criptomonedas por su gran volatilidad, es que solo busquemos operaciones en largo cuando ese cruce se produce por debajo de esa línea de valor 0 en el MACD y solo buscaremos shorts cuando el cruce se dé por encima de la línea 0. Entonces esta entrada no cumpliría todos los requisitos, ya que el precio está por encima de la EMA de 100 periodos, con lo cual tenemos que buscar operaciones en largo, pero el corte se da por encima de la línea 0. Sin embargo, un poco más hacia adelante volvemos a tener otro corte. Esta vez sí por debajo de esa línea 0, exactamente aquí, lo marcaríamos y colocaríamos nuestra operación justo al cierre de esa vela. Colocaríamos el stop loss por debajo y la operación con un coeficiente 1,5. Ahí está, se nos cerraría en este punto. ¿Y qué ocurre con la EMA de 200 periodos que habíamos añadido? Yo os recomiendo colocarla también para tener un poco más claro las zonas en las que estáis operando. En el mundo de las criptomonedas, al tener mucha más volatilidad que otro tipo de activos, necesitamos una ayuda extra para estar mejor localizados en las zonas del mercado. Como veis aquí, prácticamente el precio pasó como si nada esa media de 100 periodos, pero sí que reaccionó y rebotó en la de 200. Y esto se hace muy útil en zonas, por ejemplo, esta de aquí, en la que el precio está lateralizando y no sabemos exactamente en qué zona estamos. Porque aquí, como veis, rompimos esa EMA de 100 periodos a la baja, pero de nuevo el precio después rebotó. Y claro, nosotros sabemos que las criptos, al ser tan volátiles, pueden variar más su precio en un rango más amplio que otro tipo de activos. Con lo cual, si vemos además que el MACD se ha hundido completamente y el precio ha formado un rango entre esas dos medias, y además vemos que justo se produce este corte en este punto, podríamos de nuevo buscar una entrada en largo que, como veis, se ha dado perfectamente con ese coeficiente 1,5. De hecho, a las pocas velas ya habríamos tenido esa operación en ganancia. Otro detalle que tenéis que tener en cuenta es que cuanto más se aleje ese cruce del MACD de la zona 0, tanto como por arriba como por abajo, más probabilidades tendremos de que la operación salga bien. Es decir, que incluso podríamos ampliar un poco el gráfico y nosotros mismos colocar una especie de línea media más o menos a ojo por donde normalmente esos cruces se suelen producir y salen las operaciones de forma correcta, para tener también una idea de que a lo mejor en estas zonas intermedias donde el precio está
está lateralizando, no deberíamos entrar en operaciones y solo deberíamos hacerlo cuando se den todas estas reglas que hemos comentado, pero además cuando el cruce se produzca a una distancia muy grande de esa línea cero, para asegurarnos un extra de probabilidad de acierto en la operación. Para los traders más avanzados que ya controlan un poco también el tema de los rangos, el tema del price action, esta estrategia les va como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque lo pueden combinar con los rangos, soportes y resistencias de una forma muy sencilla. Como veis, colocamos esta línea en esta zona de soporte, que a su vez podemos marcar también por este punto, ya que estaría formando este rango de soporte donde el precio, como veis, ha estado consolidando varias veces para después impulsar siempre el precio al alza, y lo mismo pasaría por la zona superior. Tendríamos estas zonas que marcarían ese rango, esta vez de resistencia, y podemos ver cómo el precio se ha ido moviendo en zigzag por dentro de esta estructura. Entonces, cuando ya tenemos estos conocimientos básicos, esta estrategia se hace muy sencilla. Por ejemplo, nosotros sabemos que el precio está cayendo y que tenemos toda este área de zona de soporte, con lo cual habría una mayor probabilidad de que el precio rebotara y empezara de nuevo a subir buscando la parte superior. Esto incluso para traders más expertos podría hacerse ocultando las EMAs, porque ya tenemos la información tanto del rango como del soporte y la resistencia. Entonces no solamente podríamos aprovechar esas operaciones en largo que nos ofrece esta estrategia, ya que como veis aquí, cuando el precio está consolidando en esa zona de soporte, nosotros ya esperamos que el precio tenga mayor probabilidad de subir, así que ¿qué es lo que falta? Esperar esa confirmación de cruce por parte del MACD. ¿Qué hacemos? Entramos justamente en ese punto, colocamos nuestro stop loss y buscamos nuestro coeficiente 1,50. Ahí está, en ese punto ya habremos tomado beneficios. Incluso si ya tenemos la información completa de este rango, podríamos dejarlo correr hasta la parte superior, que es donde se espera que llegue el precio en esta estructura. Pero bueno, eso ya es si tenéis conocimientos un poquito más avanzados, pero si no, simplemente con vuestras operaciones fijas de coeficiente 1,51 ya habríais tomado esos beneficios. Lo mismo en la parte superior, ya que conocemos la estructura, podríamos buscar también ese cruce, está muy por arriba de esa línea cero en el MACD, lo dejaríamos marcado y podríamos buscar esta operación. En este caso, como veis, antes de caer, la siguiente muy clara que tendríamos sería esta de aquí. Como veis, rebotamos en este soporte, tenemos justamente aquí en este punto ese cruce, así que colocamos nuestra operación. Ahí está, y buscaríamos de nuevo ese coeficiente 1,5. De nuevo saldríamos con nuestra operación en positivo. Es una estrategia muy versátil y que, como os decía, podemos utilizar en varias temporalidades. En el mundo de las criptomonedas, debido a esa volatilidad extra, yo la recomiendo utilizar en temporalidad horaria, que como veis funciona muy bien, pero si bajamos a una temporalidad menor de media hora, ajustaríamos un poco más ese corte a esta zona. Que bueno, en realidad no es mucho, pero a largo plazo marcaría la diferencia, ya que aquí tomaríamos nuestra operación en media hora y en temporalidad de una hora la hubiéramos abierto aquí un poquito más arriba. Y como veis, hubiera también tardado bastantes horas más en tocar ese take profit. Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo. Por favor, ponedme por comentarios si habéis probado esta estrategia, qué tal os va, cómo os ha funcionado. Dejadnos un buen like, que es gratis y a nosotros nos ayuda mucho a la hora de seguir creando contenido. En la descripción tendréis el enlace al mejor exchange para operar criptomonedas y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.